Residencia por arraigo social. La empresa crece, hay más trabajadores, más abogados, más teleoperadoras, más gente trabajan cada día. Voy a grabar un vídeo que sirve como manual a mis trabajadores. Es decir, cuando mis trabajadores tienen una duda, pueden ver este vídeo y así me preguntan menos. ¿Qué es arraigo social? Este vídeo sea bastante técnico. No hay cosas para civiles, ¿vale? Son cosas técnicas, solamente para profesionales. ¿Qué es arraigo social o residencia por circunstancias excepcionales? El reglamento de extranjería prevé que existe una autorización de residencia, políticamente dicen por circunstancias excepcionales. Políticos no pueden reconocer políticamente que van a autorizar a residir en España a la gente que vinieron a España, irregular o regular, se quedaron de forma irregular viviendo 3 años y quieren obtener residencia por el hecho de vivir aquí en situación irregular. No pueden reconocer políticamente que es una vía general, una vía de acceso común. Por esto elaboran un apartado en el reglamento de extranjería que llaman autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Excepcionalmente, para la gente que vive en España, estas personas pueden obtener su residencia al vivir en España 3 años. Pero no solamente arraigo social. Este vídeo que hacemos es solamente arraigo social, pero no solamente arraigo social. Incluye también arraigo familiar, amplían arraigo familiar, luego incluyen arraigo laboral, luego incluyen residencia por razones humanitarias, aunque también hablan sobre esto, aunque en la práctica no hay tantas residencias por razones humanitarias, sin contar venezolanos, ¿vale? Arraigo por enfermedad sobrevenida, todo esto meten en el mismo saco que es residencia por circunstancias excepcionales. Nosotros ¿qué hacemos? Vamos a hablar solamente de arraigo social, relacionando un poco con varios trámites, pero centramos en arraigo social. Requisitos. Realmente, cada trabajador en su mesa tiene una carpeta de trabajo con todos los requisitos escritos y hay uno que es residencia por arraigo social, donde dicen que está compuesto por 2 bloques. Primer bloque, requisitos que tiene que cumplir trabajador y requisitos que tiene que cumplir empleador que quiere contratar a este trabajador. Y hay 3 tipos de hojas. Uno es cuando es una sociedad, cuando una empresa, sociedad, otra cuando es autónomo y otro cuando es servicio doméstico. Primera parte es una parte, requisitos por parte del trabajador, que es una forma intacta. Dicen que tiene que tener pasaporte en vigor, guardar pasaportes anteriores y pruebas de vivir en España 3 años. Les van a leer los clientes, van a decir, no, escuché que 2, que salió normativa nueva, ayer, son muchos años que estoy trabajando en esto, historias que hemos oído en el despacho son interminables, ¿vale? No, son 3 años y punto, y si alguien piensa que se equivocamos, vale, que busque otro despacho. Entonces, hay que aportar qué pruebas sirven para demostrar que una persona vive 3 años en España. Principalmente son documentos emitidos por entidades públicas. Por ejemplo, prueba por excelencia, certificado de empadronamiento y empadronamientos anteriores. Es importante decir que dónde vive al día de hoy para ver competencia territorial, en qué oficina hay que presentar solicitud de residencia, pero también empadronamientos anteriores. Y si cambia muchas veces su domicilio, perfecto, mejor. Documentos emitidos por entidades públicas. Por ejemplo, esta persona acudió al médico, un día iba por la calle, policía pensó que no tiene papeles, le detuvo, reseñó y dejó libre. También documentación que antes, por ejemplo, podías hacer número de afiliación, eso era un documento perfecto. A lo largo de los años hemos visto de todo. Documentos emitidos por municipios que acredita que esta persona acudía a un gimnasio, algo muy habitual. Antes, no sé cómo ahora,
un inmigrante que no tenía permiso de residencia podía tener licencia de pesca, licencia de caza. Son documentos emitidos por comunidad autónoma, un documento perfecto para acreditar estancia en España. Y en segundo nivel van documentos privados, y a veces documentos privados emiten unas entidades con muchísimo control. Por ejemplo, empresas de remesas de dinero. Si mandaste dinero por MoneyGram, si mandaste dinero por Western Union, son empresas que están muy controladas por diferentes órganos, entre ellos el Ministerio Interior, Policía, Prevención de Blanqueo de Capitales, Banco de España, tienen sus licencias. Crean en esas empresas, ¿vale? De hecho, cuando un funcionario piensa que es documento falso, la mala empresa y confirma enseguida, ¿vale? Como documento público también era asistencia sanitaria, era un documento perfecto. Si acudiste a urgencias, está perfecto este documento. Y las empresas, por ejemplo, si es una sanidad privada, también podemos aportar que acudiste a sanidad privada, que ha hecho un poder ante el notario, es un documento público perfecto. Todas las pruebas que podemos aportar, hay que aportar junto con solicitud para demostrar que la persona vive 3 años en España. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que no les colocan documentos falsos. Si un día sospecháis que un documento es falso, inmediatamente pasáis a mí este documento, yo veo este documento y si hay que llamar a las entidades para preguntar, preguntamos. Y si hay una duda, mandas a freír espárragos a este cliente directamente. Me da igual su dinero, me da igual su expediente, bajo ningún concepto, nunca, nunca, nunca aceptamos documento falso, ¿vale? O con sospechas de falsidad. Eso sí, es una de las cosas más serias que yo conozco y mira, da igual, aunque jura, perjura, da igual. Si hay sospechas, fuera del despacho y ya está. No dudáis ni un segundo en esto, ¿vale? Es una cosa súper importante. Si tenéis dudas, siempre pasáis a mí y, vale, son muchos años que yo más o menos imagino si es documento real o no. Si os sospecho, fuera. De hecho, hay determinadas nacionalidades que son más predispuestos a falsificar que otros, ¿vale? Entonces, no es discriminación, es costumbre de las personas, ¿vale? Algunos que es como más predispuestos que hacer cosas extrañas. Segundo requisito. Como le comenté, segundo requisito es tener contrato de trabajo. Como norma general, existe una vía a presentar por cuenta propia y también existe una vía presentar sin contrato de trabajo y también con medias propias. Pero ahora mismo hablamos sobre el caso más común, más global, más habitual, que es solicitar permiso de residencia por arraigo con contrato de trabajo. Requisitos. Normalmente oficina de extranjería no acepta contrato temporal. Textualmente, que dice el reglamento es que contrato debe ser duración mínima de 1 año. Pero, primero, ahora por normativa laboral está prohibido tener contratos temporales, es un número 1, salvo casos muy excepcionales. Y segundo es, hay una normativa laboral que prevé, no sé si está vigente o no, pero yo ya hace muchos años, hace 12 años, tomamos esa decisión y seguimos con el mismo criterio. Bajo ningún concepto aceptamos contrato temporal porque hay normativa laboral que prevé que el contrato temporal tiene duración máxima de 6 meses. Entonces siempre es contrato indefinido con la condición que el empleador se compromete a mantener este contrato de trabajo durante 1 año. Existe una cláusula suspensiva porque a los clientes nos dicen siempre lo mismo. Oiga, que no puede ser un contrato de trabajo, debe ser un precontrato. Mira, precontrato terminó su existencia en diciembre del año 2003. Es decir, pronto vamos a cumplir 20 años que terminó esta figura, precontrato. De hecho, no antes ni era precontrato, se llama oferta de trabajo. Había un formulario, oferta de trabajo. Ya desde diciembre del año 2003 no existe esta figura, es un contrato de trabajo con cláusula suspensiva, con una cláusula que dice que este contrato está condicionado a la concesión de autorización de residencia solicitada. Es decir,
empleador firma contrato y este contrato no entra en vigor hasta que aprueban autorización de residencia. Muchas veces esto pasa a gestoría laboral de la empresa y no entienden, hay que explicar, hay que mandar, bueno, vale, forma parte de nuestro trabajo. Puesto de trabajo, cuidado con puesto de trabajo. Un día, Oficina de Extranjería se equivocó y en vez de ayudante de fontanero, algo así, tornero, ayudante de tornero era puesto de trabajo, se equivocó y pulsó que era mecánico de aviones, ¿vale? Lógicamente, ¿qué tiene que tener puesto de trabajo? La persona que pretende desarrollar este trabajo tiene que tener firmeza que puede desarrollar este trabajo. ¿Para qué puesto de trabajo? No exige ningún título. Camarero, cocinero normalmente tampoco exigen, ayudante de cocina, peón de construcción, auxiliar administrativo. Y si vosotros ponéis un contrato de trabajo, puesto de trabajo un poquito más complicado, hay que también aportar un título o un documento que acredita que sí de verdad sabe desarrollar este puesto de trabajo. Decimos, vamos a ver, un técnico en marketing. ¡Wow! Si presentas con puesto de trabajo técnico en marketing, pero no aportas un título, mejor si es un título de español o un máster de español, que tú tienes conocimiento de marketing, quizás no te aprueban no te aprueban solicitud de residencia. Hay que tener cuidado con esto. También muchas veces el puesto de trabajo no es inventado. En cada sector empresarial hay un convenio y en convenio prevén estos puestos de trabajo, ¿vale? No siempre. Si tú pones puesto de trabajo como community manager, como project manager, esas cosas así muy inglesas, muy modernas, quizás no va a entender de qué se trata, te van a pedir título. No, escribir en español, explicar de forma clara, concisa y no inventar puestos de trabajo, sino ver el convenio. En el convenio normalmente aparecen esos puestos de trabajo. Otro asunto importante, ¿vale? Otro asunto importante, jornada de trabajo. Podemos presentar jornada de trabajo con normalmente son 40 horas, ¿vale? Cuidado, que hay convenios que son menos de 40 horas. Por ejemplo, servicio de limpieza de Ayuntamiento de Madrid. Son 35 horas que tienen que trabajar esta gente. Siempre hay que ver convenio colectivo. ¿Cuánto es jornada máxima? Legalmente en España máxima es 40 horas. Puede estar distribuido de forma regular. No metéis en este campo en el contrato, ¿vale? No tocáis este campo, ¿vale? Pero puede ser distribución irregular, pero debe ser 40 horas como máximo. Salario, existe un salario que también tienes que ver que este salario corresponde al convenio. Antes yo decía que poner un poco más porque el reglamento no preveía claro, pero con última modificación dice no. Si este salario en momento de solicitud, porque antes qué problemas yo tenía, presentaba un salario, subía el convenio y me denegaban residencia. No, ahora no hay duda. En el momento de solicitud tiene que ser este salario. Se puede presentar con nueva modificación, se puede presentar jornada, contratos, uno o varios, diferentes puestos de trabajo, diferentes actividades con 30 horas semanales. Cuidado que tienes que ganar como mínimo salario mínimo interprofesional. Cuidado con eso, es un error muy típico que comete la gente y luego deniegan. Y las mujeres que tienen hijos menores a su cargo, que realmente es bastante simple de demostrar, aportando documentación del menor, pueden incluso conseguir permiso de trabajo con contrato de trabajo por 20 horas semanales. El reglamento no prevé, siempre aconsejo, en este caso, que mujer tiene que ganar como mínimo salario mínimo interprofesional. Bonito. ¿Quién gana? ¿Quién gana por 4 horas diarios un salario mínimo que al día de hoy son 1.080 euros? No hay mucha gente que gana este dinero, pero vale, es lo que hay, ¿vale? A la hora de redactar contrato, luego hablamos sobre documentación. Es que tengo aquí un guión del vídeo que es bastante largo y muy explicativo.
Luego hablamos de documentación que hay que aportar, ¿vale? Pero hay que tener cuidado que hay tres tipos de empleadores, que es autónomo, que es empresa y servicio doméstico, ¿vale? Son diferentes documentos que tenemos que aportar por parte de empleador. Y formulario de contrato de trabajo para servicio doméstico es diferente. ¿Qué otros documentos tenemos que aportar? ¿Qué otro requisito que tenemos que cumplir? Aportar informe de integración social o demostrar que nuestro cliente tiene vínculos familiares con otros extranjeros o otros españoles de primer grado. Normalmente sí es extranjero, pero también puede ser español, de primer grado, es decir, hijos, padres o cónyuges, ¿vale? Y debe ser residentes legales o españoles. ¿Cómo aportamos? Con certificado de nacimiento del cliente o con certificado de nacimiento de su hijo, diciendo, ya tengo un hijo que vive legalmente en España, o del cónyuge, también admiten pareja de hecho. ¿Para qué hacemos esto? O aportamos certificado o aportamos informe de un certificado de nacimiento o que tiene vínculos familiares. ¿Cuál es más fácil? Es discutible porque si el cliente ya tiene ese certificado, muy cómodo, no hay que pedir nada más. Y si no tiene y tiene que pedir en su país y esto cuesta caro y tardan mucho, mejor hacer informe. Ahí en marcha, depende de cada país, ya sabemos qué es mejor uno u otro, ¿vale? ¿Cómo hacen informe? Pagamos una tasa, normalmente tienen que hacer comunidad autónoma, pero algunos comunidades autónomos delegan ese trabajo en municipios. En Madrid es Comunidad Autónoma de Madrid, rellenamos una tasa, pagamos el formulario, pagamos una tasa, presentamos. Nunca tenemos que indicar número del teléfono nuestro, hay que indicar número del teléfono del cliente. Servicios sociales le amarán al cliente. Si es un iberoamericano, latinoamericano, lo normal que hagan entrevista por teléfono es lo más habitual. Pueden citar en las oficinas. Si es un extranjero que hay sospecha que puede ser que no domina castellano, con toda seguridad le van a citar, le van a identificar en servicios sociales y van a hablar con él un poco. Van a preguntar dónde vives, si estudiaste, no estudiaste, si sabes cocinar, qué haces, dónde trabajas. Son preguntas muy básicas para ver que la persona está integrado en la sociedad española. Ojo con un pequeño detalle. Este informe. Cuando lo vi primera vez, me llamó la atención. Yo dije que es ilegal, pero luego analizando un poco pensé que sí, quizás. También hablan sobre integración social en municipio. Y hay genios que dicen, oiga, yo vivo en Cataluña, pero en Cataluña me exige un nivel mínimo de conocimiento de catalán, que por cierto pueden pedir, y voy a decir que vivo en otra provincia de España. Vale, perfecto. Y le deniegan diciendo que no tiene grado de integración en municipio. Esto, por ejemplo, es muy deniegación muy típica de Guadalajara. No, tú no vives en Guadalajara 6 meses, no tienes integración suficiente en nuestra provincia, entonces, hasta luego, deniegan autorización de residencia. Primer momento pensé que es ilegal, luego analizando un poco yo pensé que sí, que de verdad quizás tiene derecho para denegar autorización de residencia. Y otro requisito muy importante es carecer de antecedentes penales por los delitos previstos en el ordenamiento jurídico español, no tener antecedentes penales ni en España ni en su país de origen o lugares donde residió durante 5 últimos años. Que de España no hay que aportar nada. Saben que Oficina de Extranjería tiene acceso a base del Ministerio de Justicia y también ve un informe en la policía. ¿Vale? A eso es denegación un poco ilegal, pero finalmente pueden denegar por este motivo, por antecedentes policiales. Pero en su país de origen, normalmente, mira, yo tenía casos que nacieron en España. Los chicos vivían 30 años sin tener permiso de residencia. Solicitamos su residencia, aportan certificado de antecedentes penales. Otro vino a España con 3 años, también aportamos. Yo siempre aporto de su país de origen y lugares donde vivía 5 últimos años. Pero, un día sí tenía que aportar solamente lugares donde vivía
Es que de su país de origen era casi imposible conseguir un lío ahí impresionante. Hay países muy problemáticos algunos. Entonces, presentamos solamente lugares donde vivía 5 últimos años y me salió favorable. Como norma general, siempre pedir del país de origen. Si ya ves que no puede, porque no puede, hablar conmigo y planteamos y aportamos solamente certificado de antecedentes penales, lugares donde vivía durante 5 últimos años, aportamos autorizaciones de residencia de estos países, prueba que vivían en esos países y vamos a ver qué nos contestan. Ahora voy a hablar sobre documentación que tenemos que aportar junto con el expediente y más detalles. Documentos que hay que aportar junto con solicitud de autorización de residencia por arraigo. Formulario. Parece que no tiene importancia. Si equivocáis en casilla que marcáis que solicitáis, le van a denegar su residencia. Fácil, rápido, sin tantas explicaciones. ¿Vale? Tiene muchísima importancia cómo preparan formulario. Otra cosa, hay que aportar pasaporte. Pasaporte vigente y mi consejo aportar. Si hay otro pasaporte que ya no tiene vigencia, aporta también pasaporte que tenía cliente durante 3 últimos años para demostrar que el cliente no salió fuera de España. Por cierto, sí puedes salir. Normativa no prevé que no puedes salir. Puedes salir como máximo 190 días a lo largo de 3 últimos años. Cuidado con antecedentes, que esta cosa cambia un poco las cosas, que luego veréis esto. ¿Vale? Empadronamiento. ¿Por qué aportamos empadronamiento? Para demostrar competencia territorial. ¿Dónde es competencia territorial? ¿Dónde vive o dónde va a trabajar? ¿O dónde trabaja? Donde vive, claro que donde vive. Y tú me puedes decir, pero yo vivo en Valencia o en Madrid y voy a trabajar en Cataluña. ¿Puedo? Sí, puedes. Sí, puedes. Sí, puedes. ¿Por qué? Pero el trabajador social, de hecho, va a decir, oiga, tú no puedes vivir aquí y trabajar allá, tú eres un camarero, tú no eres alto ejecutivo que va en jet privado. ¿Cómo hacerse? Mira, cuando me sale el permiso de residencia, voy a vivir a esta ciudad y voy a trabajar en esta ciudad. Y ahí cada oficina puede decir lo que opina oportuno. Empadronamiento actual, súper importante. No olvidáis que tiene vigencia 3 meses. Y si veis que acabo de cambiar empadronamiento, pensar que servicios sociales te pueden decir que no tiene integración social suficiente en el municipio donde vive. Hay que aportar pruebas de vivir 3 años. Revisar que no os colocáis documentos falsos, súper importante. Hay que aportar certificado de integración social favorable, revisar, leer, favorable. Y normativa dice, es que no hace falta presentar certificado original. ¿Por qué? Porque administración pública, en este caso comunidad autónoma o ayuntamiento, si ha asumido esta competencia, va a enviar a la oficina de extranjería. Sí, quizás sí. Ley dice así que tiene que enviar, pero mi consejo, no presentar expediente mientras no hay este informe, salvo que veis que antecedentes penales ya caducan, presentáis, pero el cliente tiene que firmar que ha sido informado y cuando recibe el cliente aportamos al expediente de forma inmediata. O vínculos familiares, documentación que acredita que el cliente tiene o padres, o cónyuge, o pareja de hecho, o hijos con residencia legal o nacional española o europea con residencia aquí en España. Y aportamos también pruebas de parentesco. No olvidáis que este certificado de nacimiento o de matrimonio tiene que estar legalizado, traducido si hace falta, es obligatorio. Aportar contrato de trabajo. Contrato debe ser indefinido, con cláusula suspensiva, cuidado con periodo de prueba. Yo normalmente siempre pongo sin periodo de prueba. ¿Por qué? Porque si tienes periodo de prueba y el jefe te puede echar en 15 días o en un mes o en 2 meses, ¿cómo vas a cumplir el contrato? Yo normalmente cuando redactamos contrato nosotros para que firme empleador y
trabajador, siempre ponemos sin periodo de prueba. Se puede presentar varios contratos. De hecho, puede ser 30 horas y las mujeres que tienen hijo menor de edad a su cargo puede ser hasta 20 horas. Cuidado que si es a tiempo parcial, debe ganar como mínimo salario mínimo interprofesional. Y documentación, vale, hay que aportar certificado de antecedentes penales, legalizado, traducido, vigente. Como norma general, certificado de antecedentes penales caduca en 3 meses, salvo propio país prevé que está vigente más tiempo. Por ejemplo, Bangladesh y México dice que el certificado de antecedentes penales tiene vigencia 6 meses. Creo que un país centroamericano también, creo que es Honduras, pero tengo que Honduras o Salvador dice que también tiene vigencia, certificado tiene vigencia durante 6 meses. Cuidado, creo que uno tiene 1 año incluso. Hay que ver el propio documento. Si no dice nada, vigencia 3 meses. Si dice algo, son el tiempo que dice propio documento. Si esta persona, aparte de su país de origen, vivía en otros países, hay que aportar certificados de antecedentes penales donde el cliente residió durante los últimos 5 años. Y la joya de esta parte de vídeo es qué documentación aportamos que acredite del empleador. ¿Qué tiene que acreditar esos documentos? Primero, tiene que acreditar capacidad del empleador a firmar este contrato de trabajo. Dice, mi jefe es mi jefe y ya está. Parece simple. Te aseguro, no hay nada simple. Por ejemplo, pensamos si es un contrato de trabajo de un hospital. ¿Quién firma el contrato? Director general, que está en algún punto en un consejo de directores del mundo, dando vueltas. Director de recursos humanos. ¿Y qué tiene que tener el director de recursos humanos para poder firmar? ¿Solamente su contrato diciendo que es director de humanos o qué? Vale, adelanto, un poder legal inscrito en el registro mercantil que él tiene capacidad para contratar a los trabajadores. Aparte, mi consejo es aportar contrato de trabajo. Pero a veces una entidad pública, ¿qué tiene que aquí quién puede firmar en una entidad pública, en un hospital público? Nombramiento, que es un director, o nombramiento que es responsable de recursos humanos. Tiene que aportar. En una empresa grande, yo alguna vez presentaba empresas que tienen decenas de miles de trabajadores, una estructura internacional, muchas provincias. Entonces hay que buscar la persona con capacidad. O empresa muy antigua. No siempre es tan fácil determinar quién puede firmar. Y a veces los administradores consejeros de consejos de administración están divididos en 3 grupos y tienen que firmar A y B, B, C, A y B. Hay que ver, normalmente no hay problemas, pero cuando la empresa es grande o muy antigua, o ambas cosas, a veces hay dificultades. Entonces, demostrar quién puede firmar, qué capacidad tiene esta persona para firmar este contrato de trabajo. Segundo, solvencia económica. Y claro, a mí abogados que ya tienen un poco de experiencia en sacar de la manga, que no hace falta demostrar solvencia económica en caso de solicitar residencia por arraigo social. Y efectivamente, que prevé propio reglamento que no te obligan que tienes que demostrar solvencia económica, que donde tiene que demostrar en iniciales, en residencias iniciales sí hay que demostrar solvencia económica, pero en caso de pedir arraigo social no es obligatorio demostrar solvencia económica. ¿Es verdad? Es así. No es obligatorio, pero no te van a aprobar si no demuestras solvencia económica. Aquí también decir, oficina de extranjería, y yo opino que tiene razón, además, es que es cierto que no indica, pero como un empresario tiene que asumir responsabilidad de contratar a un trabajador durante 1 año y le conceden residencia para trabajar en esta empresa durante 1 año, en este caso, sí te van a exigir, por lógica, por derecho natural, que acreditas esa solvencia económica. Ojo, no te piden, pero si ves nuestros formularios, dicen recomendable aportar certificados de no tener deudas, Hacienda y Seguridad Social. Y a veces empleadores
por un poco indignados. ¿Cómo puede ser esto? Somos empresa reconocida, prestigio, somos grandes, ricos, famosos y tenemos que aportar certificado de no tener deudas. Es obvio que trabajo para administración. Yo tenía experiencia que empresas súper grandes, súper ricos, que facturaban millones y cientos millones de euros, tenía una cosa que ellos olvidaron presentar una declaración. Como hay tanta carga administrativa que a veces les escapa una en un grupo sociedad, una cosa no presentaron. O sea, solicito permiso y me sale requerimiento. O sea, hostia, ellos dicen, hostia, que no nos hemos dado cuenta. Aportaron, debe ser una declaración informativa de algo. Aportaron y enseguida salió favorable esta residencia. No confían nunca. A veces, empresario pequeño tiene más controlado las cosas porque es pequeñito, es de él. Y grandes, como son tantas sociedades, tantas declaraciones, tantas obligaciones, puede escapar alguna cosa. Recomendable, no obligatorio, recomendable siempre pedir certificado de antecedentes penales y certificado de Hacienda y certificado de Seguridad Social, que la empresa no tiene deudas. Y en documentos, siempre, vamos a ver primero empresa. ¿Qué documentación de la empresa hay que aportar? DNI de la persona quien firma, para ver que es su firma de verdad. Cuidado, ver un poco las firmas. Los empresarios grandes tienen costumbre de firmar documentos con una firma y DNI tener otro. Hacen por motivos de seguridad. Pensar que firman muchos cheques y no quieren que su firma salga al público muchísimas veces, ¿vale? Revisar que firmas parecidas. CIF de la empresa, porque piden CIF de la empresa para identificar número de identificación fiscal. Escritura de constitución o nombramiento de la persona quien firma. Un documento súper importante, de hecho, hace muchos años, hace 15 años, vi una denegación por este motivo. Yo, que es injusto que deniegan por este motivo. No aportar inscripción de la empresa en la seguridad social. Busqué. Propio reglamento dice que hay que aportar. Dice, ¿qué sentido tiene aportar inscripción de la empresa en la seguridad social? Para ver actividad declarada. Como tú solicitas un puesto de trabajo, para ver si este puesto de trabajo cuadra en actividad que declaran ellos en la seguridad social. Tiene su lógica. Y empleados de hogar, vale, empleados de hogar también tienes que aportar inscripción de la empresa. En este caso es inscripción como cabeza de familia en la seguridad social. Vale, como ley está para todos, hay que aportar. Vale, no tiene mucho lógico, pero hay que aportar este documento. ¿Que es fácil de conseguir en gestoría? Sí, es fácil. Se puede imprimir, incluso en los gestoría que lleva esta empresa puede imprimir de sistema red, de internet, pero hay que aportar. Hay que aportar declaraciones fiscales de IVA, siempre hay tributa con IVA, porque hay actividades que no tributan con IVA, como medicina, como hay unas actividades que no pagan IVA, como educación no paga IVA. Entonces, mayoría sí pagan, mayoría sí cobran y devuelven. Entonces, 4 últimas declaraciones de IVA más declaración anual de IVA, dice modelos 303 y vale, ahora son 330. Sí, ahora es que en mi juventud era 303, ahora son 330 y modelo 390 anual. Hay que aportar 2 declaraciones de impuestos de sociedades. Es importante aportar. No es obligatorio aportar vida laboral de la seguridad social. Si quieres aportar, aportas. ¿Y qué problema si es una empresa nueva? ¡Wow! Se puede resolver. Por ejemplo, contratos mercantiles. Oiga, una empresa nueva, constituida hace 3 meses. Pero mira, yo tenía una empresa que le creamos una empresa y acá el tiempo llevaba gestoría y en primer mes contrataron 200 trabajadores. ¿Vale? Entonces, aportar documentación de seguridad social, aportar contrato, aportar ahorros, aportar pruebas de actividad económica y solvencia. Se puede aportar lo que tú quieres en el expediente, pero sí puede aportar. Fijar en resultado contable y fiscal de actividad de la empresa. Hay casos muy curiosos, ventaja que yo soy abogado, soy gestor administrativo y manejo bien fiscalidad y contabilidad. Hay motivos cuando la empresa aparentemente da pérdidas según normativa contable y fiscal, pero realmente no. Imaginamos
No quiero dar detalles para no revelar datos de empresas, ¿vale? Pero, por ejemplo, imaginamos una empresa que compra algo de segunda mano y vende esta cosa de segunda mano, por ejemplo, una maquinaria, ¿no? Ya quiero inventar para no conseguir con algún cliente mío por no revelar datos del cliente. Imaginamos que es una maquinaria. Ellos compran una maquinaria de segunda mano y luego venden. Compran por 100 y venden por 120. Hay una cosa incontrolable que es depreciación y amortización. Maquinaria, por estar parada, no funcionando, pierde su valor. Entonces, ellos en la contabilidad dicen que compraron por 100, amortizaron por 20 sin hacer nada y luego vendieron por 150. Contablemente se puede dar pérdidas cuando en la práctica la empresa tiene beneficios. Son actividades. O, por ejemplo, otro caso, cuando a las empresas pagan muy tarde. Las empresas grandes trabajan con empresas grandes y pagan bien, pero pagan muy tarde. Entonces, fiscalmente y contablemente puede hacer provisiones cuando no pagan más de 6 meses. Y como empresas pagan en 8 meses, hacen provisiones como pérdidas de este dinero que invirtieron y luego recuperan. En este caso, a veces, con conocimiento de normativa fiscal y contable puede salvar situación del cliente. Pero, ¿qué solución tiene esto? Hay un documento muy curioso que se llama memoria descriptiva, donde podemos explicar lo que queremos. Números son números y podemos explicar lo que queremos. Si ocurre esto, haces una buena memoria descriptiva explicando todos esos pequeños detalles. ¿Vale? En caso de autónomo, ahí es más fácil demostrar quién firma contrato. Documentación de autónomo, su DNI, su tarjeta de residencia, yo siempre aporto alta en la Seguridad Social, documentación, inscripción de la empresa en la Seguridad Social, que ya está inscrito, aunque no tiene trabajadores, hay que hacer inscripción, y 4 últimos modelos de IVA y 4 últimos modelos de pago fraccionado. Los autónomos hacen pago fraccionado, que es modelo 130. ¿Qué pasa con moduleros? ¡Wow! Chungo. Porque moduleros, las personas que tributan por estimación objetiva, y son muchísimos, taxistas, tiendas todo 100, tiendas de alimentación, hay muchísimas actividades que todavía siguen pagando así, pagan un determinado importe en base de sus medios de producción, cuántos metros tienen local, cuántos trabajadores tienen, pero no refleja beneficios reales de esos autónomos. Si presentas a secas, sin nada, lo normal es que te deniegan, van a decir que no acreditaste solvencia económica suficiente, porque en su declaración de la renta dicen que ganan 14.000 euros, legalmente pudiendo facturar hasta 350.000 euros. ¿Qué haces? Pides todas las pruebas, movimientos bancarios, número de metros, hablas sobre memoria sobre el número de los trabajadores, aportas ahorros, aportas pruebas, por ejemplo, modelo 347, que les declaran que compraron tanto Coca-Cola o tanto volumen de trabajo, buscas todas las pruebas. Y sí, lo correcto es que las personas que llevan solicitud de residencia por arraigo social tienen que saber conocimientos básicos de contabilidad y fiscalidad. Aportas esas pruebas. Y tercer grupo de empleador es servicio doméstico. Ahí aparentemente es como más fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque aportas DNI de quien firma contrato, que es cabeza de familia, aportas inscripción de empleador como cabeza de familia, aportas declaraciones de la renta. Mi consejo, aporta declaraciones de la renta de todas las personas que viven en el mismo domicilio. Aporta también empadronamiento familiar, porque si abuelos viven en domicilio, perfecto. Si los hijos mayores viven en domicilio, perfecto. Si cuñados viven en el mismo domicilio, perfecto. Aporta todas las declaraciones de la renta. ¿Cómo se calcula el número de dinero que tiene que ganar esta unidad familiar? ¿Cuánto es salario de una empleada de hogar?
salario mínimo, al día de hoy que grabo vídeos son 1.080 euros, multiplicados por 14 pagas, más unos 300 euros en seguros sociales que va a pagar el empleador. Y a este importe gasto en empleado de hogar sumas índice de vida mínimo, un EPREM, que al día de hoy son 560 euros creo, por cada persona, multiplicado por 12 meses. Te sale un importe. Normalmente, cuando en casa vive mucha gente, es más fácil que sea favorable, ¿vale? Entonces, sumas, ves que importe que tiene que ganar el empleador, más seguridad social, más cada IPREM anual, es inferior al importe que declaran como ingresos esta gente y de este caso te sale favorable, ¿vale? Y claro, muchas veces nosotros tenemos que plantear qué solicitamos: arraigo social, arraigo laboral, arraigo para la formación, arraigo familiar por tener familiares aquí con nacionalidad española. ¿Qué hacemos? Vale, primero, empezamos a descartar las cosas. Arraigo familiar: si no tienes hijos de nacionalidad española o cónyuge de nacionalidad española, o tus padres, o ya eres mayor de edad, tus padres no tienen nacionalidad española, arraigo familiar descartado. Luego, empezamos a ver, ¿tú vivías legalmente en España antes? ¿Sí o no? Aunque sea con asilo. ¿Cotizaste 6 meses a lo largo durante 2 últimos años en la seguridad social teniendo permiso de trabajo? ¿Sí o no? Si es no, también descartamos. Quedamos con arraigo social y arraigo para la formación. Primero, ¿vives 2 años o vives 3 años? Si vives 3 años, puedes solicitar arraigo social. ¿Tienes contrato o no tienes contrato de trabajo? ¿O trabajas por cuenta propia o trabajas por cuenta propia? Si es que yo no trabajo por cuenta propia, nadie me hace contrato de trabajo, pero quiero estudiar. Quizás arraigo para la formación, ¿vale? Quizás tú puedes pedir arraigo para la formación. Al día de hoy, quizás en breve cambian, al día de hoy arraigo para la formación no autoriza trabajar. Y única salida que existe para arraigo para la formación es con un contrato de trabajo. Aunque dan tarjeta por 1 año, aunque te dan otra tarjeta por otro año, sin permiso de trabajo ambas, única salida que existe al día de hoy en la normativa es hacer permiso de trabajo con contrato de trabajo. Es decir, o ahora, o 1 año, o en 2, tienes que tener contrato de trabajo. Vas a querer estudiar, quieres estudiar, y cada uno toma decisión. Normalmente, en mi experiencia, las personas que viven 2 años en España quieren solicitar arraigo para la formación. ¿Por qué? Porque se forman, porque luego quizás hacen un trabajo, quizás le importa tener residencia, porque no puede acceder a otro tipo. Pero la gente que vive 3 años en España y tiene un contrato de trabajo, no es óptimo pedir para ellos arraigo para la formación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Inclinamos a autorización de residencia por arraigo social. Pero también puede haber una cosa, aunque no es tema del vídeo, pero también analizamos. ¿Y qué pasa si una persona tiene un hijo de nacionalidad española, menor de edad, o cónyuge, que es lo más llamativo, cónyuge de nacionalidad española? ¿Qué preferible? ¿Solicitar arraigo familiar o tarjeta comunitaria si es cónyuge, por ejemplo? O si es su padre, una persona tiene un hijo de nacionalidad española y padre tiene más de 65 años. ¿Qué es mejor? ¿Pedir arraigo tarjeta comunitaria o arraigo familiar? Hay que ver caso por caso, ¿vale? No es tal. Pero, por ejemplo, si una persona tiene un hijo de nacionalidad española y él tiene más de 65 años, quizás conviene pedir arraigo familiar. ¿Por qué? Porque en arraigo familiar, para hacer residencia por arraigo familiar a menores de 65 años, no tiene que pedir acreditación de solvencia económica. ¿Que te van a pedir sacar antecedentes penales? Sí, hay que sacar, pero no te exigen
acreditación de solvencia económica. Igual como para los hijos menor de 21 años. Menor de 21 años, ¿qué hacer? Tarjeta comunitaria o arraigo familiar. Ahí sinceramente prefiero tarjeta comunitaria, me parece más adecuada y no te piden certificado de antecedentes. No te piden certificado de antecedentes penales de descendiente que tiene que traer de su país de origen. Y más importante, en teoría, en arraigo familiar no te tiene que pedir tarjeta sanitaria privada, no te tiene que pedir asistencia sanitaria privada. Y otra cosa muy importante es, en teoría, en arraigo familiar no tiene que exigir que la persona que le da residencia, de quien depende, tiene que trabajar. Finalmente, a veces es un poco cacao. Si tenéis alguna duda, venir al despacho. Yo sé que vais a venir a preguntarme 100%. ¿Vale? Venir al despacho y ¿qué hacemos? Ya le explico todos los detalles, ya analizamos caso por caso. Arraigo social por cuenta propia. Que la verdad me río, ¿por qué? Porque en el despacho estamos muy especializados en autorizaciones de residencia por cuenta propia, que sea de su país de origen, que por arraigo social o modificación de residencia de cuenta ajena a cuenta propia. Estamos muy especializados y es un trabajo que requiere muchísima creatividad, pero también hay una cosa, creatividad es como un músculo. Cuando entrenas ya te sale cosas todo muy rápido. En el despacho tenemos una persona que durante ya muchos años gestiona muchísimas autorizaciones de residencia por cuenta propia. Y en diciembre de este año estaba riendo esta persona y decía, mira, Alex, en diciembre de año 22 hemos conseguido 6 autorizaciones de residencia por cuenta propia. ¡Wow! Porque es mucho más complicado que cuenta ajena. Requiere más actividad, más trabajo, más creatividad, pero se puede. Y a veces, cuando yo hablo con un cliente, digo, ¿realmente a qué te dedicas? Él dice, mira, aquí ya profesiones de todo. Si yo soy pastelero, hago cursos de hacer muñecos. Otro dice, yo hago, no quiero relatar tanto actividades muy extrañas de mis clientes, pero a veces actividades son muy extrañas que hacen, ¿vale? Y es perfectamente válido tener una pastelería erótica, ¿por qué no? Si alguien quiere comprar, tú puedes hacer, ¿por qué no? ¿Vale? Pero siempre estas actividades tienen como mismo patrón. Te preguntas a la persona, ¿realmente trabajas por cuenta propia? Y dices, sí, de verdad, trabajo por cuenta propia y hago pastelitos. Te puedo enseñar cientos de pastelitos que yo hago todos los días en mi casa. Sí, vale, y tú no pensaste, mira, caso real, ¿eh? No pensaste alquilar una cocina. Dices, sí, es que yo alquilo una cocina. ¿Cómo alquilas una cocina? Sí. Alquilo una nave industrial que tiene licencia para cocina y prepara la comida y luego con empresas de reparto de comida repartimos a domicilio. ¡Wow! Vamos a pensar entonces, sí. Primero, ¿tienes contrato de alquiler? Sí, tengo un contrato de alquiler. Buscamos copia de licencia. Digo, mira, en teoría tienes que hacer modificación de licencia a tu nombre, que plantea que sí vas a hacer. Y luego, reglamento de extranjería prevé solamente 4 cosas que tiene que tener una persona para conseguir residencia por cuenta propia. Tener solvencia económica. Si es que no tengo dinero, mira, aporta lo que hay. Lo que hay, aportas. Lo que hay. A veces yo tenía bastantes casos cuando conseguimos permiso de residencia por arraigo, más que todo, con muy pocos recursos económicos. Lo que hay. Si hay que tener licencias, vale, en este caso que comentaba, había licencias, pero muchas actividades en España no requieren licencias. Titulación adecuada, pero claro, titulación, hay actividades que no requieren titulación, otras sí requieren. Y de hecho, si una persona hace una actividad que no requiere titulación académica, pero ha hecho carrera universitaria o ha hecho algo similar, también aportamos. Y hay actividades que se pueden estudiar, obtener conocimiento de esta área a un precio muy accesible, bastante rápido incluso. Por ejemplo, yo un día planteaba actividad de tatuador.
O yo he hecho muchísimas residencias para las chicas que pintan las uñas o peluqueras o hacen cejas o cosas de estas, de belleza. Hay un montón de cursos, inscribes en estos cursos, terminas esos cursos, te dan un título y aportamos estos títulos que tú tienes conocimiento suficiente para desarrollar este trabajo. O tienes en tu país, traducimos y aportamos también. O tienes una carrera superior, aportamos carrera superior que tú tienes capacidad, preparación suficiente para manejar este negocio. Solvencia económica, titulación, licencia y un proyecto empresarial. Nosotros hacemos proyecto empresarial y claro, cuando yo presento proyecto empresarial muchas veces dicen, oiga, mira, mi cuñado ha hecho un proyecto para pedir un préstamo que era mucho más avanzado. Mira, en proyecto empresarial yo no intento convencer al funcionario que tú vas a ganar muchísimo dinero. Mi proyecto empresarial normalmente es un proyecto para que te conceden autorización de residencia y trabajo por cuenta propia solicitada. A veces no tienen tantas páginas de escrito, pero contiene muchísimas pruebas que enlaza entre sí. Demuestra viabilidad del proyecto y demuestra que estás preparado para trabajar. Y para esto a veces pide documentación de su país de origen, tu pasado, a qué te dedicaste, qué hacías en tu país, documentación de la empresa que tú tenías, contable que tú tenías, que alquilabas naves. Yo presento todo. ¿Para qué? Mis proyectos normalmente son muy gordos, aunque hacemos ahora en PDF, todo en digital, pero cuando presentaba físicamente eran así. Todas las pruebas que cuando cogía funcionario no dudaba que esta persona tiene experiencia, tiene conocimiento, de verdad se dedica a esta actividad. Aquí la cuestión es que tú vas a ganar mucho dinero. Da igual si ganas mucho o ganas poco. Importante que tú de verdad vas a dedicar a esto. No es cosa que tú no tienes un contrato de trabajo y ahora quieres obtener residencia como autónomo. No es autónomo falso, es autónomo real. Estás preparado para hacer esta actividad y tienes todos los recursos para esto. ¿Por qué? Porque otra parte de este proyecto son recursos, no solamente dinero. Una de las personas que me enseñó a tramitar residencia por cuenta propia, eran dos hermanos que me enseñaron, aunque cada uno tenía su propia empresa, pero me enseñaron dos hermanos. Y uno de ellos decía, yo tramito residencias por cuenta propia y para un pintor. Si yo le doy 10.000 euros, esta pared no tendrás pintada. Pero si yo aporto la brocha de pintura que compra este pintor, lo normal es que este pintor puede pintar esta pared. Entonces aquí pasa lo mismo. Aportamos todas las pruebas. Por ejemplo, este caso de señora que hacía pastelería erótica, ¿vale? Ella tenía muchísimas formas, ¿vale? No entramos en los detalles, mejor, de formas de pastelería erótica, ¿vale? Porque no entramos. ¿Vale? Tenía muchas, como, ¿cómo se llama esto? No matriza, es como para hacer formas ya hechas. De hecho, ella diseñaba con 3D todas las formas para hacer un montón de pastelitos y aportamos esto, ¿no? Que tenía formas, tenía recetas, ya estaba muy preparado, tenía canal en YouTube, en Instagram tenía. Todavía no existía TikTok, ¿vale? Canal en Instagram. Si tienes vídeo, aporta justificante que tienes este vídeo, dominio, hosting, tráfico de este vídeo. Es un trabajo que no tiene límite. Aporta lo que tú quieres, no hay límite. Aporta lo que puedes, lo que te ocurre aportar. Importante, súper importante, en cada trabajo súper importante es preparar un compromiso de contratación. Por ejemplo, si tramitamos permiso de residencia para las chicas que pintan las uñas, hacemos un documento con hoja en blanco, y nombre en blanco y número de dinero en blanco, ¿no? Importe en blanco. Y cada persona clientes de estas personas, que muchas veces son chicas que trabajan en su casa o van a casa de sus clientes, ¿no? Entonces, cuando van a casa, te dicen, yo voy a contratar a esta persona y planifico gastar, dice, ¿cuánto gastas tú en pintar las uñas? No sé, 30 euros al mes. Entonces yo planifico gastar 30 euros al mes en pintar, esta persona me pinta las uñas. Perfecto. ¿Qué ocurre? Aportamos copia de pasaporte y da igual si esta persona
qué nacionalidad tiene, si está con residencia, en residencia, da igual esto. Si pintas las uñas, a nadie te pregunta si tienes permiso de residencia o no. Pero es importante hacer esto como compromiso de contratación junto con documento que acredite que de verdad es esta persona. ¿Qué tiene que hacer la persona? Llevar formularios, vas a pintar las uñas, hablas con cliente, explicas que tú para qué quieres, que te firma y sacas copia con móvil de ese documento de la persona a quien pintas las uñas, ¿vale? Pero esos contratos, esos compromisos de contratación son muy, muy importantes. Y si quieres pintar las casas, haz compromiso de contratación. Quizás otras empresas de construcción te quieren subcontratar. Pintas las uñas, sacas. Haces pastelitos y vendes en restaurantes, haz de los restaurantes. Y hoy repito, creatividad es enorme. ¿Qué documentación aportamos junto con solicitud de residencia por cuenta propia? Arraigo por cuenta propia. Pruebas que vive 3 años en España, documentos, antecedentes penales y informe donde servicios sociales recomiendan de eximir de obligación de aportar contrato de trabajo porque cuenta con recursos provenientes de cuenta propia. Es importante solicitar arraigo social con tarjeta roja de asilo. ¿Se puede o no se puede? Desde el principio, hubo tiempo que no admitían, argumentando que si una persona está con tarjeta roja o con solicitud de asilo vigente, no puede solicitar porque arraigo social está hecho para las personas que se encuentran en situación excepcional. Por eso es autorización de residencia por circunstancias excepcionales y no puede ser porque no están irregular en España. Luego modificaron el reglamento y parece que sí, ya no hay dudas. ¿Qué dice el reglamento? Que no puedes solicitar autorización de residencia por arraigo familiar mientras no estás irregular en España. Perfecto. Con esto, funcionarios entendieron que si estás en trámite de asilo, puedes solicitar arraigo social sin ningún problema. De hecho, un día hemos hecho consulta a oficina extranjería o Ministerio Interior, no recuerdo, yo creo que es oficina de extranjería que hemos hecho consulta, que nos contestaron que no es ningún obstáculo para una persona obtener autorización de residencia por arraigo social si está en trámite de arraigo social. Pero claro, me preguntan mucho más avanzado de esto, no es solamente que estoy en tarjeta roja, no, me preguntan más avanzado. Yo estaba en trámite de asilo, estaba trabajando, me denegaron asilo, pero el empleador no se enteró y yo oculté. No está bien, pero hecho. ¿Y qué ocurre? Ahora estoy trabajando y quiero solicitar arraigo. ¿Puedes solicitar o no? La práctica me dice que sí, puedes, con una condición. Si estás trabajando en una empresa, contrato de trabajo que tú presentas debe ser con la misma empresa. Porque yo un día recibí un caso, un cliente, que hemos solicitado su arraigo y oficina extranjera ha dicho, oiga, mira, que tú solicitas arraigo social con una empresa, pero nos consta en la base de datos que tú trabajas con otra empresa. A ver, decídete en qué vas a trabajar. Vale, en este caso, dejó de trabajar para la empresa donde trabajaba y le concedieron arraigo social para la empresa que le quería contratar para trabajar en futuro con esta empresa. Que donde no permiten solicitar arraigo en caso que estás trabajando es arraigo laboral. Hay un recurso de casación que está en marcha del mismo abogado que presentó el señor Martín, que ganó este cambio de criterios de arraigo laboral. Yo estuve en una conferencia de él en el colegio de abogados y tiene pinta que prosperar este recurso, ¿vale? Pero al día de hoy está claro que con arraigo social puedes, con asilo, con tarjeta roja o incluso en recursos de asilo, puedes solicitar residencia por arraigo social. Muchas veces me preguntan,
quiero solicitar arraigo social. ¿Hago solo o contrato un abogado de extranjería? Cada uno puede tomar decisión qué quiere hacer solo o hacer con abogado de extranjería. Pero hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Primero, si haces tú solo, quizás nunca has hecho y son muchos pequeños detalles, pero muchos pequeños detalles que pueden determinar si salga favorable o no. Es como si una vez te equivocas en algo, te deniegan. ¿Qué significa que deniegan a una persona si no contrata a un abogado? No. Significa que hay muchas más posibilidades que salga favorable porque un abogado de extranjería especializado en este tipo de trámites, te aseguro que hay muchísimas más posibilidades que un experto, un especialista que lleva esto años haciendo, no se equivoca en cosas tan absurdas que puede equivocarse una persona que nunca ha hecho en la vida. Pero es que el problema incluso no se radica allá, el problema es otra. Reglamento prevé que solicitud es personal. Entonces, para presentar solicitud de arraigo social o mismo extranjero pide cita en administraciones públicas y ya no quiero ni pensar, ni analizar, ni cómo hacer, ni cuándo, ni cómo, porque esto cambia y sinceramente yo creo que ni domino ya cómo hacer. ¿Por qué? Porque siempre hago por internet. Ya son años. Creo que desde que empezó coronavirus, nosotros no entramos a oficinas de extranjería presentando un arraigo social. Todo hacemos por internet. Pero mayoría de los extranjeros que no tienen permiso de residencia en España no tienen su propia firma digital. Y tu primo, tu cuñado, tu amigo, tu novio, tu vecino no puede solicitar residencia en tu nombre con su firma digital. ¿Por qué? Porque presentación es personal, con una pequeña excepción. Única excepción que conozco. Hay varios colectivos, entre ellos abogados y gestores administrativos colegiados, que firmaron un convenio con administraciones públicas y pueden presentar solicitud de residencia por arraigo social y otros tipos de residencias por internet en tu nombre. ¿Por qué? Porque firmamos con una firma digital. De hecho, cuando presentamos solicitud, hay como varios apartados, ¿no? Y hay 4 apartados: particulares, abogados, gestores administrativos y graduados sociales. Yo soy abogado, colegiado, también soy gestor administrativo y yo presento o como gestor administrativo o como abogado, con firma digital de gestor profesional de gestor administrativo o abogado. Cuando este expediente llega a administraciones públicas, saben, solamente por la vía de entrada, saben que somos nosotros. Como hago como firma en mi nombre y apellido, mucha gente recuerda, ¿vale? Yo no soy Francisco Gutiérrez o Francisco López, ¿vale? Entonces, muchas veces la gente recuerda mi nombre y apellido y ya como saben que yo soy profesional y presento con mi firma digital profesional. De hecho, en la oficina, antes no estaban tan estrictos, pero en la oficina ahora yo empiezo a ver la gente que viene ahí llorando, que yo contraté a un intruso que me cobró 100 euros por hacer esto y no me sirvió nada, perdí dinero, perdí ilusión, perdí todo. Pero mira, es lo que hay, es lo que tenemos, contrata un profesional colegiado. ¿Tienes dudas? Seguro que tienes. Muchas veces cuando vienen clientes preguntan, quiero empezar arraigo social, quiero empezar tramitación de residencia por arraigo social, ¿por dónde empiezo? Vale, nosotros cuando atendemos clientes decimos, mira, toma decisión, quieres ser solo, cometes errores, no cometes, te explicamos aquí todo, te damos requisitos por escrito, pero el riesgo es tuyo. O contratos profesionales que están dedicados a esto durante muchos años y no pueden cometer errores absurdos. ¿Por qué? Porque son muchos años y sabemos por dónde van las cosas, ¿vale? Pero, primero, ¿qué tiene que hacer el extranjero? Buscar las pruebas. Busca las pruebas en casa. A veces, si no encuentras pruebas, puedes recuperar pruebas. Por ejemplo, si estabas empadronado en un municipio en Conchinchina, te contactas con ellos, o te vas allá, o escribes correo. De hecho, en mi vida hasta escribía cartas a veces, antes, hace tiempo,
para pedir certificados de empadronamiento. Piensa, si tú mandabas dinero, acudes a la empresa que tú mandabas dinero y pides un certificado que tú mandabas dinero, que tardan un poco en emitir ese certificado. Si son varias empresas, acude a varias empresas que mandabas dinero a tu país. Y piensa qué has hecho, analiza un poco. Prepara las pruebas, habla con tu empleador. Nosotros en despacho, por ejemplo, cuando hablamos con un empleador, hablamos a veces con su empleador y luego con su gestoría, porque si yo no tengo tiempo, no sé nada, entonces hablamos con la gestoría, pedimos todos los documentos y ya empezamos a preparar todo. Prepara certificado de antecedentes penales. Si tienes que traducir certificado de antecedentes penales, no traduzca en tu país de origen. ¿Por qué? Pero si es un traductor jurado autorizado en mi país de origen, sí, pero no por España. Traductor siempre debe ser traductor autorizado por Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Y no olvida que todos los documentos tienen que estar legalizados por conducta de Ministerio de Relaciones Exteriores, de consulados, por consulados o por convenio de la Haya con una apostila. Por cierto, hay muchos países que emiten certificados de antecedentes penales de aquí, de España, y algunos que pueden emitir de España, pero como no tienen convenio con administraciones públicas, son inválidos. Chocante, pero algunos certificados de algunos países, aunque están emitidos por consulado, son inválidos a la hora de, no son válidos para presentar junto con solicitud de autorización de residencia por arraigo social. ¿Cuánto tiempo tarda en salir autorización de residencia por arraigo social? Mira, aquí te digo una cosa muy dura, muy fea a veces. El hecho que tú contratas a un abogado no significa que te va a salir antes si presentarías solo. ¿Qué abogado hace? Es presentar todo bien, todo perfecto, todo correcto, todo controlado, y que te tarda el tiempo que tiene que tardar. No tarda más que tiene que tardar. Esto sí, pero presentación por parte de un abogado, vale, nosotros presentamos sin cita previa, sin salir de oficina, cuando tenemos todo, presentamos rápido. Y en eso sí podemos ganar tiempo. Es cuánto tardó últimamente. ¿Vale? De hecho, ahora hay como dos órganos que contestan. Uno contesta más rápido y otro tarda un poco más. Y también varía mucho de tu provincia. Hay provincias de España donde contestan en 4 o 5 días y hay provincias donde te contestan en 8 o 9 meses. En mi vida yo llegaba al punto que esperamos hasta 11 meses, hasta 10 o 11 meses hasta que salgan resoluciones. Ya depende de la provincia y depende del nivel de saturación de oficina de extranjería. ¿En qué forma puedes conseguir más rápido? Presentando con profesional, sin esperas, sin cita que nunca hay. Aquí dejas documentos, enseguida todo está presentado. Pero igual lo que tarda no hay forma de agilizar. Y hay gente, normalmente son intrusos que hacen, normalmente, un abogado normalmente no va a hacer esto porque es como entiende, sientan más las cosas, ¿no? Pero los intrusos a veces hacen, si ¿qué presento escrito de agilización? Si tú me pagas un poquito, presento escrito de agilización. Yo no tengo plena confianza en este escrito agilización. Yo no creo que funcionarios de oficina extranjera que están muy saturados te van a contestar más rápido porque presentas un escrito llorando. Aquí tengo gente, mis compañeras, que me comentaron ayer, por ejemplo, que presentando un escrito de agilización, se llama impulso procesal, te pueden salir recursos más rápido. Esto sí, dicen que sí, pero arraigo social no tengo esta fe que aportando escrito te va a salir más rápido. Finalmente, si tienes alguna duda, siempre me preguntas y yo, como siempre aquí hay una fila de los trabajadores que yo explicando todas las cosas todo el día entero. Motivos de denegación de residencia por arraigo social. Yo preparé 12 motivos de denegación más habituales de residencia por arraigo social. Primero, más doloroso, más feo, que a veces pocas cosas que puedes hacer. Es porque una persona tiene antecedentes penales,
y ahí creo que tiene razón, cuando deniegan porque es conforme al derecho, o antecedentes policiales. Una mera detención ya te genera esta denegación de solicitud de residencia por arraigo social. ¿Qué haces con él? Hombre, cuando solicitas residencia, cancela tus antecedentes penales o policiales si puedes cancelar. Y si ya tenías problema, solicitas arraigo y cuando tienes sentencia absolutoria o un auto de archivo, avisa al abogado, cancelamos rápido antes que oficina de extranjería va a haber esos antecedentes. Deudas de empresario con Hacienda o Seguridad Social. Por este motivo, yo siempre digo que recomiendo que los empresarios aportan un certificado que acredita que el empresario no tiene deudas, ni Hacienda ni con la Seguridad Social. No es obligatorio aportar estos certificados, pero es muy recomendable para luego no tener estos disgustos que deniegan solicitud por las deudas. Tercer motivo, bastante habitual por cierto, falta demostración de solvencia económica del empleador. Ya expliqué en vídeos anteriores cómo analizar solvencia económica. Pero si tú a priori ves que el empresario no gana mucho dinero en sus declaraciones de la renta, en declaraciones fiscales, aporta todas las pruebas que puedes. Aporta si es empleado de hogar o es autónomo o es empresa, incluso saldos bancarios, aporta contratos mercantiles, aporta pruebas que el empresario es o empleador es solvente. Y aquí puedes aportar lo que tú quieres, Creatividad es infinita en este caso. Cuarto motivo, salario del empleador está por debajo del salario mínimo profesional, en caso de contrato a tiempo completo, o debajo de convenio colectivo. En mi opinión, no hay forma de recurrir, presenta de nuevo esta solicitud. Por esto es importante contratar profesional que sí tiene que consultar convenio, muchos convenios sabemos de memoria al ojo cuánto tiene que ganar. O igual hay que consultar convenio para estar seguro que no hay este fallo. Quinto motivo, contrato es temporal y no indefinido. Hay que o recurrir o presentar de nuevo. Y siempre es discutible cuál es mejor, presentar de nuevo o recurrir, pero eso es un motivo de denegación. No acreditar 3 años de estancia. Motivo número 6. No acreditar 3 años de estancia en España. Busca todas las pruebas. Todas las pruebas que tú tienes. Pasaportes antiguos, envío de dinero, aporta que tú acudiste al médico, que tú estabas en urgencias, que tú sacabas libro, por ejemplo, una prueba, carnet de biblioteca municipal o autonómica, pero carnet de biblioteca. Y si en biblioteca te pueden dar el listado de libros que tú viniste a alquilar, wow, magnífico. ¿Vale? En este caso es prestar, no alquilar. En biblioteca es préstamo de libros, no alquiler de libros. ¿Vale? Busca las pruebas y aporta estas pruebas que tú puedes aportar. Motivo número 7. Falta de integración social en el municipio donde tú resides. Ya comenté en otros vídeos que algunos municipios, algunas comunidades autónomas o provincias en este caso, exigen que extranjero tiene que vivir en el municipio durante 6 meses anteriores a la fecha de solicitud. Y también comenté que yo en principio pensaba que no es conforme con derecho, luego analizando, sí, de verdad puede ser, porque puede expresar tu grado de integración social en municipio. Vale. Motivo número 8. Falta de legalización de certificado de antecedentes penales del país de origen o donde residiste 5 últimos años. Wow, parece que motivo imposible, pero hemos visto bastantes veces. A nosotros no ocurre porque revisamos expedientes, pero las personas que presentan solos, más que todo cuando presentan por internet, presentan cualquier cosa. Además, a veces olvidan escanear la página de legalización, también hemos visto. O a veces tenía un caso que era de Colombia, que la página no reconocía legalización.
un fallo tecnológico. Y hay más de un país que yo vi esos fallos tecnológicos que no reconocían esta legalización. O la gente confundía. ¿Por qué? Porque legalizaciones en algunos países son casi similares y nos confundían con otro expediente de primo, de hermano, y también pasaba esto. Vale, ¿qué hay que hacer? O presentarlo de nuevo o recurrir, depende de cada caso ya con detalles. Motivo número 9, motivo doloroso. Y esto ocurre mucho cuando contratan a los intrusos por 3 duros, ¿vale? Que dicen que la persona que presentó expediente no tiene legitimación suficiente para esto. De hecho, llegamos al punto que hasta mis expedientes aportamos certificado de gestores administrativos, que yo soy gestor administrativo colegiado y estoy adscrito al convenio para presentar solicitudes de residencias en nombre de terceros. Presentó cuñado, presentó primo, presentó novio, presentó un intruso que te atendió en una cafetería y te deniegan tu solicitud de residencia por arraigo social porque dicen que motivo la persona que presentó no eres tú personalmente, no es tu firma digital y otra persona no tenía legitimación suficiente. No es profesional, adscrito a un convenio profesional. Motivo número 10. No aportar el certificado de nacimiento o matrimonio debidamente legalizado. Y en algunos casos, como certificado de matrimonio, también de forma obligatoria tiene que estar actualizado. Si el propio documento no dice nada, certificado de matrimonio tiene vigencia de 3 meses. Y hay casos, por ejemplo, de países antiguos URSS, donde no te dan otro, pero vas a consulado y te hacen un documento diciendo que este documento es vigente. Aportas. Y cuidado, tiene que estar traducido por traductor jurado español, salvo el propio país no tiene, salvo no existe traductor jurado de este idioma, por ejemplo, de Armenia, de Georgia, no existe traductor jurado en España. Tiene que traducir propio consulado, pero traducción tiene que estar legalizado por Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Motivo número 11. Empleador presentó muchas solicitudes de residencia. En este caso, normalmente todo es más grave. Normalmente, lo que ocurre es que oficinas de extranjería, incluso ya apoyándose sus criterios en informes del Ministerio Interior de Policía Nacional, piensa que una persona está vendiendo contratos de trabajo. En este caso, deniegan a todo el mundo, porque si mira, es una empresa ficticia. También existen empresas ficticias, ¿no?, que se dedican a vender ofertas de trabajo a otras personas. Entonces, mira, es una empresa ficticia y en este caso no desarrolla ninguna actividad real y por este motivo deniegan autorizaciones de residencia a todos. Y motivo número 12. Si empleador, aunque no es una empresa ficticia, aunque empresa real, no cumplió con anteriores compromisos con trabajadores extranjeros que adquirieron su autorización de residencia, tampoco te van a aprobar a ti. Imaginamos, un empresario tramitó 2 permisos de residencia y luego al mes despidió a trabajadores que han recibido su permiso de trabajo de residencia. Tú eres tercero, quien solicita, y la oficina de extranjería te puede decir siguiente. Si le damos ya 2 autorizaciones de residencia, incluso una autorización de residencia o más, no importa el número, a trabajadores de esta empresa, pero finalmente el empresario les despide al mes o en 2 meses, no hay ninguna garantía si nosotros te concedemos tu autorización de residencia y trabajo y tú vas a cumplir este contrato 1 año. Ya no es por ti, es por el empresario que no cumple esos compromisos. Muchas veces me preguntan, si deniegan solicitud de residencia por arraigo social, ¿qué mejor? ¿Presentar de nuevo o hacer un recurso de reposición? Desde que podemos solicitar arraigo social de nuevo, aportando el mismo certificado de antecedentes penales, porque han cambiado criterio. ¿Por qué? Porque antes tenías que aportar otro nuevo cada vez que presentan, si pasaron más de 3 meses, y ahora que dice administraciones, si una vez presentas te denegaron,
y quieres solicitar de nuevo, puedes aportar certificado de antecedentes penales antigua con la condición que tú no saliste fuera de España. A partir de este criterio, muchas veces yo prefiero solicitar de nuevo, no hacer recurso. Pero también a veces valoro un poco situación, por qué motivo denegaron. Por ejemplo, y hay motivos que no tienen sentido recurrir. Oiga, mira, empleador tiene deudas y va a seguir teniendo. Mira, no. Buscamos otro empleador y presentamos de nuevo con otro empleador. O me requirieron algo y yo no contesté porque no me notificaron. Vale, con nosotros no pasa esto porque presentamos y recibimos todo por internet, pero la gente que presentan solos, que ya no le veo, pero quizás hay, esto era motivo habitual de ganar un recurso de reposición. O dice, mira, esta solicitud presentó una persona sin habilitación por esto, un intruso se presentó, no un abogado, no un gestor administrativo colegiado, sino un intruso. Ahí sí no tiene sentido preparar un recurso de reposición. En mayoría de los casos, al día de hoy, yo soy más partidario de solicitar de nuevo en vez de presentar un recurso. Pero hay que ver caso por caso y tomar esta decisión que conviene en cada caso concreto. ¿Por qué? Porque circunstancias pueden cambiar, por una circunstancia, luego otra, entonces tienen que tener en cuenta esta circunstancia y no otro. No quiero contar todos los detalles en vídeo, hay pequeños detalles que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, cada persona hay que ver el caso de forma individual. Y tiene sentido presentar recurso contencioso administrativo contra denegación de autorización de residencia por arraigo social. En otras provincias quizás va más rápido el contencioso administrativo, pero en Madrid un recurso contencioso administrativo puede tardar 1 año y medio, un poco más de 1 año, hasta 2 años. Incluso había casos que tardaban más de 2 años. En mi opinión, no tiene sentido. Es mi opinión personal. De hecho, yo no recuerdo casos cuando yo presenté contencioso administrativo contra denegación de residencia por arraigo social, pero yo personalmente no veo sentido hacer esto. A veces veo sentido presentar recurso, pero era contencioso que tarda 1 año y medio y puede haber condena en costas al cliente. Yo personalmente no soy partidario solicitar ir contencioso administrativo por denegación de residencia por arraigo social. Con esto hemos terminado este video tan largo explicando todo el proceso de arraigo social paso por paso.